Al final del túnel es presentado por Jaboline, protegiendo motores por generaciones. Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí al final del túnel hoy con Arturo Magallanes. ¿Cómo estás, Arturo? Doctor, qué gusto estar aquí en su Bueno, espacio. qué bien, gracias. Sabes que estamos abocados a tener un tema crucial. Si todo se da y no hay una observación por parte de la FIFA y Conmebol, el 26 arrancamos las eliminatorias. Y vaya que tiene tela que cortar e historia esta nueva participación nuestra. Habida cuenta de que terminamos mal la anterior, comenzamos mal la presente, tuvimos tiempo perdido y aquí estamos, montados en una nueva experiencia difícil no solamente por los rivales que nos tocan al inicio, sino por todo lo que se ha dado. Tenemos un técnico europeo que tanto se buscó, pero un técnico que va a tener que tener información virtual, mucha conversación, mucho pizarrón, porque prácticas va a tener muy poquitas. ¿Cómo ves el panorama? Ese es un tema que he querido preguntarte hace tiempo porque veo de que nosotros estamos muy esperanzados en que hay un proyecto que obedece a un proceso. El ecuatoriano está acostumbrado a respetar los procesos y tener a la par derrotas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un universo de discusión acá que vale la pena cometerlo. Y yo creo que, como usted lo dice, creo que terminamos mal y todavía no comenzamos, porque un proceso eliminatorio para el aficionado arranca cuando se comienza a jugar el partido. Para todo lo que es la organización estructural debe arrancar muchísimo antes. Y yo creo que no ha arrancado todavía, porque a juzgar por lo que ha hecho el nuevo entrenador que tenemos, ir a 2 partidos de Independiente y alguno más por allí, priorizando los partidos de Independiente, no creo que sea como que demasiado como para pensar en que ya arrancó. La parte decorativa parece ser que era prioritario para los administradores de turno, que cambiar el escudo, que son detalles que no son tan relevantes al momento de establecer nuestras fortalezas y potenciarlas. El trabajo que se tenía que hacer tenía que haberse hecho hace mucho tiempo y tenemos un gran retraso. Y una de las cosas que más me preocupa es que a pesar del retraso y la carrera contra reloj que tenemos, se le ha prestado muy poquita atención a ese factor y yo diría que hasta menospreciando el factor tiempo, como que no importa el inicio de la eliminatoria y seguramente cuando lo fueron a contratar le dijeron que no hay apuro porque no es para ahora, es para mañana y quizás él está apuntando al siguiente proceso eliminatorio, no lo sabemos, pero a mí sí me preocupa que se pudo haber ganado tiempo al tiempo y creo que lo hemos desperdiciado. ¿A qué se debe que tantos le dijeron que no a Ecuador? Porque es la gran verdad. Nos pasamos después de la fallida contratación del Bolillo, que representó tiempo y plata, encontramos de que había que apurarse para encontrar uno nuevo. Y en el camino nos vimos mucha gente diciéndole no a la selección, pero muchísimos. Y ahí comenzaron las dudas porque veía que ya no era tanto el principio de encontrar un europeo, ya era el hecho de encontrar a un técnico. Porque usted se acordará, Arturo, que muchos sudamericanos también dijeron que no a la propuesta. Entonces yo decía, estamos llenos de dudas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Un europeo realmente o ya tener un técnico? Ahí había una debilidad en sostener un principio de procedimientos que sí lo aplaudía el público, decir, bueno, hemos corrido tanto la suerte con tantos técnicos argentinos, colombianos, vamos a probar un europeo. Pero el europeo no aparecía hasta que apareció Mr. Cordón con sus contactos, entre los que tiene siempre a Jordi, ahí de la mano, y nos los juntó. Pero eso ya había pasado 8 meses. Sí. Y parecería como que se quería explicar un proceso al 2030. Sí. ¿Estamos preparados en este país para asumir esa cultura de aceptar que se puede perder mucho si lo que importa es el 30? Yo creo que no, sobre todo porque analicemos algo. Estaríamos desperdiciando una gran generación que por primera vez en la historia gana algo, que es la generación del Sub-20,
que el Ecuador del último lustro no perdió más de lo que había pasado otrora. Creo que el Ecuador a nivel formativo ganó más de lo que ganamos siempre. Entonces, ¿cómo es que no tenemos? Sí que hay como que una desmarcación importante de nuestro talento más joven como para pensar en que hay materia prima. A partir de la materia prima uno puede comenzar a pensar en que hay ingredientes para lo que queremos preparar inmediatamente, a mediano plazo o a largo plazo. Yo creo que la materia prima de la Sub-20 que quedó campeona, que no tiene nada que ver con el actual directorio o equipo cuerpo colegiado que administra la federación, sino con el pasado inmediato, esa generación hay que nutrirla, rodearla mejor, darle estructura y creo que a partir de allí comenzar a pensar en qué se puede hacer para la responsabilidad inmediata, sin descuidar, porque para el 2030 hay tiempo. Ahora, yo creo que no se manejó bien todo desde el principio, desde el génesis, porque, por ejemplo, usted pregunta, ¿por qué nos dijeron tantas veces que no? Y la verdad es que si a mí me vienen a proponer un empleo y la persona que me lo ofrece no tiene claro qué es lo que quiere, probablemente yo también le diga que no, sin importar el recurso económico, porque hay trabajadores y trabajadores. Hay quienes solamente les importa cuánto voy a ganar y blindar bien su contrato para efectos de si se rompe, cumplirlo, y hay otras personas que se interesan mucho más por el proyecto. Y cuando ven dubitar a la persona que los va a contratar, entonces como que no hay un ruido en la comunicación. Y esto es muy fácil corregirlo. Vayamos al pasado inmediato. Independiente del Valle está muy bien, encontraron la panacea en los europeos, que yo no lo parece que está fantástico que vayan a buscar europeos, pero yo no entiendo cómo un mismo directorio tenía en carpeta a Lolo Favaro y a Gabriel Schurrer. Uno es día, el otro es noche. Y cuando usted va a negociar como directivo y usted dice, mire, yo quiero que mi equipo juegue así, pero va a buscar a alguien que es la antítesis de lo que quiere, hay un ruido. Y eso no deja una buena sensación a quien usted le va a ofrecer un proyecto. Los mejores entrenadores del mundo tienen claro esto. ¿Qué es lo que quiere? Si el directivo tiene claro qué es lo que quiere, le va a tener paciencia. Pero el que quiere una novelería lo va a echar en 3 partidos y nadie se quiere embarcar en esa aventura. Creo que por eso nos dijeron que no. Queremos jugar al estilo de quién. Porque por ahí tiene que partir, no ver la visa, sino el estilo. Ya. Y buscamos a Klinsmann, que es todo lo contrario. Claro, pero ¿y cuál es tu criterio? Tú que analizas tácticamente los sistemas que utilizan los técnicos, ¿tienes una idea de lo que Cruyff tiene en mente para hacer jugar al Ecuador? O sea, tengo claro que Cruyff probablemente mañana sea un grandísimo entrenador. Hoy su hoja de vida no es tan rica porque ha dirigido 2 equipos de perfil no muy alto y la verdad es que se lo conoce más por apellido. A ver, si Cruyff fuera Magallanes y no Cruyff, estoy seguro que no le ofrecían el empleo y no le hubieran ofrecido tantos empleos. Gran parte de lo que tiene se lo debe porque lo de su padre no solo fue sensacional como jugador, lo de su padre fue sensacional porque mire usted que han pasado tantas generaciones y su dogma, porque es dogmático Cruyff, su dogma perdura en el tiempo. Entonces gran parte de ese dogma lo ha arropado a su hijo, que repito, quizás le vaya bien, pero hasta aquí, si usted me pregunta si hizo méritos, yo creo que no. Hay pocos antecedentes de saber cómo juega. Se va a adaptar él va a adaptar su criterio de jugar como él piensa o va a adaptarse a los requerimientos y a las potencialidades que tiene el futbolista ecuatoriano. Porque yo veo que hay una dificultad seria para los técnicos que quieren manejar selecciones, que la única respuesta son los tiempos. Mire usted, la mayoría que ha tenido mucho tiempo termina sacando resultados. Sí. El problema está que nosotros no tenemos esa posibilidad, porque aquí aplaudimos mucho cuando Quinteros asumió la selección. Pero después nos dimos cuenta que hay técnicos que requieren trabajar muchísimo en los equipos para adaptarse a los sistemas que ellos pregonan. Y Quinteros no lo tuvo y fracasó. Sí. Comenzó muy bien y terminó fracasando. Fracasó porque los jugadores que tenía no hacían lo que él hacía con Emelec. Pero ojo, que comenzó haciéndolo. O sea, si usted ve el génesis del ciclo Quinteros, Quinteros puso rápidamente a jugar a su equipo como él quería. Claro, porque tenía la base de su equipo. Y además porque todos los titulares que no eran de su equipo estaban con actividad, siendo titulares y competencia. Muy bien. Viene la para de la eliminatoria, después de los primeros 4 partidos. Para mal de Quinteros, y ese creo que es el real error de Quinteros, o gran error de Quinteros, es no tener capacidad de maniobra sobre lo que había pasado. Todas las figuras que teníamos de esa selección dejaron de ser titulares en sus equipos en Europa y a nivel internacional. Él se casó con esos referentes, no encontró
una respuesta en jugadores del medio, teniendo la posibilidad, porque él tenía un ángulo de conocimiento mucho más amplio que el que puede tener Cruyff. Sí, señor. No reaccionó y cuando vio que ya era momento de convocar a los del medio, a Orejuela, ya era muy tarde. Sí, sí. Esa fue la identificación del fracaso de Quintero, Sí, sí. ¿no? Haberse amarrado con A una sola jugadores posibilidad. que no tenían ni actividad, que les costaba. Recordamos perfectamente bien jugadores que, entre comillas, eran grandes figuras referenciales, pero cuando jugaron con Brasil caminaban y los brasileros corrían. Para jugar como le gustaba a Quintero, Claro. con presión alta, con Claro, intensidad muy alta, éramos visitantes en la altura. Sí, yo tengo algunas dudas, Yo tengo dudas del estilo que queremos. pero si a eso me iba a referir, porque desconocemos exactamente. Y Cruyff es muy austero para efectos de explicar qué es lo que quiere. Dice muy pocas cosas tratando de decirnos quédense tranquilos, que yo sé lo que hago, por qué lo digo, por dónde he andado. Ustedes no se preocupen de eso, mis preocupaciones son otras. Yo también noto eso, que tengo una percepción de que Cruyff como que minimiza lo que la prensa debe saber, sobre todo porque él viene de un país en donde la información y donde los temas de fútbol se debaten con libertad absoluta y hay programas hasta las 12 de la noche como en España, ¿no? Exacto. Y él como que, tranquilos que yo sé lo que hago y ustedes no se deben de meter. ¿Y por qué no nos debemos de meter? Exacto, ese tema a mí me tiene muy preocupado, porque creo que Cruyff puede venir con toda su metodología, bienvenida sea. Si nos da resultado lo vamos a aplaudir, pero también tiene que acostumbrarse a vivir en nuestro país, pues. Pero totalmente. Con la costumbre del pueblo, Dígame del un aficionado. ejemplo en 100 años de fútbol que controlándolo todo a la larga distancia ha conseguido resultados. No, para nada. No hay. Para nada. No existe. Es un misterio cuando nos dice que ha ido por todos los lados y que es preferible que nosotros no lo sepamos, porque a él es el que le debe interesar. Pero es que no es el equipo israelita, ni Pero el incluso, chino, yo diría, es nuestra es selección. nuestra selección, pero incluso el factor de... A ver, viniendo de España o de cualquier país lejano al Ecuador, usted tiene referencias puntuales de quiénes son, no los que juegan casa adentro, sino los que juegan casa afuera. Entonces, para un español es probable que conozca mucho más a un Antonio Valencia que juega afuera, a un Cristian Novoa. Los que están allá, a Felipe Caicedo lo conocen seguramente de España porque pasó por allí, porque a Europa le es familiar, o Italia le es familiar, pero no conoce lo que está haciendo acá Pedro Pablo Perlaza, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que las prioridades de Cruyff, si es que es cierto que fue a conversar con los jugadores, que yo creo que para ir a conversar hay múltiples formas de comunicación, desde WhatsApp, Skype, múltiples, pero aquí es donde tenía que estar. En una semana donde se jugaron 5 partidos internacionales de nivel, me parece inverosímil que él no haya estado aquí, pero yo no lo culpo a él, sino a quien se lo permite. Es correcto, ese es un punto aparte. Ahora, esto que yo he insistido mucho, pero a veces me dicen que soy muy necio en este tema. Él acaba de decir que a él no le importa que haya sancionado porque no fue en su tiempo, que es un tema de que él tiene que escoger al mejor equipo. Que es una contradicción severa con lo que anunciaron los principales dirigentes de la federación cuando descubrieron no solo el piso 17, sino que se enteraron que el procedimiento de los códigos de comportamiento de la selección habían sido vulnerados y declarados por los mismos actores. Así es. Y entonces dijeron, esto va a ser un verdadero ejemplo, porque de aquí para adelante vamos a jugar con la gente que entienda lo que es ser parte de una delegación nacional. De un momento al otro, no ha sucedido aquello. No ha dicho Cruyff que él tiene toda la libertad para escoger el jugador que él quiera, porque de lo que pasó antes no le importa. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Yo creo que el error está en el manejo de la crisis y en el control de daños de lo que ocurrió. Yo creo que se manejó desde el día 1 todo mal, desde cómo se manejó la información, desde el manoseo y el morbo que se permitió darle al tema, de pretender de un error o varios errores querer forjar una personalidad de un tipo rudo que va a manejar de manera distinta los caminos para luego terminar en esto. Si lo hiciste así, manténlo. Por eso digo que se han manejado mal no solo andarle rogando a un entrenador que no tiene nada que ver con el estilo pregonado, el tan cacareado estilo ofensivo y la triangulación. Klinsmann no tiene nada que ver con eso. Se perdió tiempo rogándole, incluso a riesgo de aceptarle todas sus
sus peticiones. Sí, señora. Y ese tiempo perdido después identificamos que no es este, es otro. En medio de todo eso se dio el tema del piso 17 y se ha reculado, que yo no veo que esté mal porque a mí me parece que si comienza un nuevo ciclo, el que llega no tiene por qué llegar condicionado. Si yo voy como entrenador y me dice el presidente, puedes elegir a estos, pero a estos no, yo no acepto el cargo porque me está condicionando mi trabajo. Si se portan mal bajo mis responsabilidades y bajo la confianza que yo les voy a dar, pues yo mismo los marginaré. En eso lo tengo claro, pero sí que el manejo desde la cabeza no es bueno. Y cuando usted pregunta por qué varios nos dijeron que no, es porque esto lo vieron en 5 minutos de charla. Pero, a ver, pero vamos deteniéndonos un poquito porque suena bien. Lo que tú dices, o sea que ocurre que todos aquellos que se porten mal con Cruyff, el próximo sí los puede tener. No, porque ya es... Bajo tu argumento, así no, es. No. Yo quiero permitirme escoger, seguramente así es que se lo planteo, a todos. Es un borre va de nuevo. Si a partir de poner las condiciones... ¿Sabe lo que ocurre, doctor? Que usted no puede decir no hagas esto de salida cuando lo permitiste de entrada. Si las condiciones estaban dadas para hacerlo, ¿cómo puedes decirle después que no lo haga? Si, es como un hijo que escucha mentir al padre. Ese padre no puede decirle al hijo no mientas. Bueno, el bolillo que no tenía nada que ver con las disciplinas que tienen los europeos, lo primero que pidió es deme la libertad también de que los malcriaditos vengan conmigo. O sea, yo creo que tenemos que jerarquizar este tema de los principios y valoración de lo que significa la selección. Estoy de acuerdo. Que si se manejó malo el piso 17, eso no es nuestro problema. Que si se lo quiso negar, fue terrible. Pero ojo que después del piso 17, retrospectivamente todos los legendarios jugadores que nos llevaron a mundiales salieron a decir que era absolutamente normal. Es decir, había una especie de estatus en donde eso estaba normalizado. Sí, en lo que sí estoy de acuerdo es que hay que dejar claro que la selección no es un spa, una frase que la vengo repitiendo hace años, que no nos hacen un favor al venir, que hay que sentirse orgullosos de estar en la selección y que además hay determinadas cosas que no se pueden hacer porque no vienen a vacacionar. Hay que cumplir el régimen. Yo no creo que en sus clubes allá en Europa, sobre todo los europeos, puedan ellos decir, hoy no voy a comer esta dieta porque me parece que tengo que comerme esto de acá porque a mí me gusta. Allá no los engríen. ¿Y por qué tenemos que engreírlos acá? Si vienen a trabajar. Arturo, pensando en voz alta, tu selección para jugar en Argentina, ¿cuál la tienes así en mente, arquero? Tú lo conoces perfectamente bien, porque comentas, ves el campeonato. Yo estuve haciendo un ejercicio así. ¿Cuál es tu selección? Y a algunos no le van a gustar a usted porque están incluidos algunos del 17. No importa, es cada criterio. Yo tengo más o menos 23 jugadores que yo hoy, dependiendo del contexto. ¿Y estás de acuerdo en eso de que un grupo juegue en Argentina sí, y otro totalmente, no, pero no 11 entran, 11 salen. Ya. Sí que evidentemente si queremos sacarle provecho a la altura, tenemos que tener una estructura que soporte para poder sacar la ventaja. Nosotros éramos visitantes. ¿Cuál es la con Argentina? En el estadio... Tengo 23. Para mí son Ortiz, Padilla y Domínguez. Ya. Entre Velasco, Romario, Caicedo y Perlazas, deje 2. Pero esos son mis laterales derechos. Ya. Diego Palacios y Pervis Estupiñán para mí tienen que estar. Los dos están. Palacios está jugando en la MLS, le está yendo bien. Y para mí, por características, así no esté jugando, creo que hay un lateral, pero para 10 años del fútbol ecuatoriano. Y Pervis, que ha crecido mucho y no es fácil jugar en Europa y los partidos que está haciendo. Del universo de zagueros centrales, Franklin Guerra está jugando, yo creo que no hay cómo dejarlo. Félix Torres está jugando con Almada en el Santos. Fernando León, destacadísimo en los últimos años. Y Arriaga es otro destacado. Esos son mis 4 zagueros. Sebastián Méndez para mí es el que tiene que impulsárselo como el nuevo Novoa. Y Cristian Novoa yo lo llevaría, o Orejuela, si no lo quiere llevar, u Orejuela. Jordan Sierra yo lo llevo, ha estado jugando en una liga competitiva y está alternando mucho. Alan Franco está perdiendo puesto, pero creo que tiene con qué en esta selección. John Cifuentes, que viene de la selección sub-20, hay que impulsarlos un 8, casi no hay 8. Y el otro que está jugando bien de 8 y que yo lo llevaría porque ha demostrado que está arrepentido es Antonio Valencia. Yo lo llevo, pero Antonio Valencia. ¿Arrepentido de qué está? Dijo que estaba arrepentido de lo que había hecho. ¿Ah, sí? Pero ojo, yo no lo llevaba cuando llevó Bolillo. Porque... Esa parte no la he escuchado. Sí. ¿Dónde? Porque me gustaría saber de que se ha arrepentido. A ver, entre las cosas que dijo que se hacía víctima, también deja saber que está arrepentido de lo que hizo y que le ha dado mucho al país, pero que evidentemente se equivocó y no lo perdonaron, ¿no? Bueno, buena cosa. No lo llevaría usted. Es que estoy escuchando la tuya. Si usted me dice a mí que... Estoy escuchando la tuya. Que con él voy a estar más cerca de ganar uno de los 3 puntos, de los 6-3, yo lo llevo.
No estoy respetando tu decisión. Mena y Plata en la derecha para mí son los dos que tienen que estar en ese Mena lugar. y Plata. Eric Claro. Castillo, el otro día lo escuchaba en su programa decir a Carlos, me parece que Castillo no era titular. De los últimos 27 partidos, Eric 25 fue titular. Ya, Una locura. Y el otro es Alexander Alvarado. Yo le decía que hay que llevar continuidad de la sub-20. ya. Y los tres delanteros de mejor momento hoy son Estrada, le está yendo bastante bien el Toluca, Fidel Martínez, goleador de Barcelona, sin que tenga el cartel de goleador, y el otro que yo llevaría es Ener Valencia, porque es el goleador histórico de la selección. ¿Mena está? Mena está en la derecha con Ya, Plata, que ya correcto. comenzó a tener minutos. Y me cuesta pensar que no esté Pinos ahí. Sí, porque... ¿Por bueno, qué? es buen nombre. Quizás esté mejor que Padilla, sí es cierto. Sí, sin O sea ningún que problema. tú eres el criterio que Domínguez tiene que tapar. Que Domínguez tiene que estar. Y después creo que cuando hay niveles muy parejos, usted ha presidido equipos y lo ha jugado también. A veces las decisiones no salen conceptualmente, salen porque lo convenció, porque se esforzó más, porque hizo... Cuando está todo muy parejito son detalles los que inclinan la balanza a favor de uno u otro. Ya. Y de esos, por ejemplo, en Quito, no me digas los de Argentina, dime cómo vas a plantear de los 23 un equipo para jugar en la capital. De los 23, Torres está jugando en México. No sé si me animaría a ponerlo, tendría que verlo en las prácticas y todo aquello. Pero ojo, que para el doble partido... Perlaza va contigo, pues, ¿no? Pedro Pablo Perlaza tiene que estar de cajón. Muy Antonio bien. Valencia está adaptado a la altura, tiene que estar de Ya. cajón. Sierra está jugando en México y aunque en Monterrey no hay mucha altura, está permanentemente ahí compitiendo. Franco es otra alternativa, pero eso es una base. Después hay que poner gente que pueda darnos también una mano para desequilibrio, como Ángel Mena, como los del ámbito local que están yéndole bastante bien. Bueno, es un buen ejercicio que va a tener una discusión porque muchos dirán que ¿por qué tanto jugador probar? Juguemos en Quito con los que se puede, los mejores. Porque no es que tenemos 23 realmente del mismo nivel. No tenemos. O sea, pero- busca los mejores para jugar en Argentina y en Quito. Pero es una ecuación muy sencilla desde lo fisiológico, porque la ciencia, podemos hablar de fútbol y no coincidir en muchas cosas porque eso es muy subjetivo. Es lo que le parezca a usted, me parezca a mí. Lo que no es subjetivo y sí es muy objetivo es que la altura no es un mito y que por cada 1000 metros de altura un deportista baja su rendimiento global 10%. Si usted llega al 100% estará al 80%, ¿verdad? Y no siempre llegamos al 100%, que por desgaste, que por fatiga, por nivel, por lo que sea. Si nosotros vamos a competir la selección argentina, ¿verdad?, que llega al 100% versus la selección ecuatoriana que llega al 100% de sus capacidades, siendo Argentina superior en todas sus capacidades, incluso con la ventaja natural, nosotros vamos a estar por debajo de ellos. Nos pasó con Brasil. Con Brasil usted simplifica la altura, no había altura, porque la sentían ellos y la sentíamos nosotros. ¿Qué primó? La calidad. Hay que sacarle ventaja a la Pero, altura. claro que sí, pero veníamos también deteriorados por otras cosas, ¿no? No había casi actitud ahí. Tuviste lo que le interesaba al jugador ecuatoriano yo jugar vi ese partido. 15 minutos muy interesantes de Ecuador Y y pare se con- fundió. ¿Pero por qué? Porque no puede sostener más ese ritmo. Jugando a esa forma, ¿no? Estamos a pocos días. ¿Tú insistirías en hacer gestiones? Porque no ha contado mucho, Cruyff, cómo le fue con Felipao. No, porque por nivel creo que Felipe debería estar, se lo ha ganado, pero no podemos rogarle a nadie que integre a la selección. correcto, ¿no? Sería mandar un mensaje equivocado. Hay que sentirse orgulloso de estar en la selección. No lo voy a culpar, cada uno tiene sus motivos. No es que me referiré mal a él por no querer estar, pero no se le puede rogar a nadie por querer estar. De hecho, creo que deberían de... Suárez se mata por estar en la selección uruguaya, siendo Suárez. Pero, pues, ¿a qué se debe esto? Porque yo recuerdo perfectamente bien, Felipe Caicedo fue postergado Ujú. por intereses de la ecuatoriana. Y por eso creo que... Y nosotros luchamos en que se haga justicia con Felipe, que se lo convoque. El público comenzó a pedir a Felipe en las graderías, hasta que se lo convocó. Pero nunca esperé que después que ha tenido todo, que el país le dio, porque fama, claro, tiene que ver con sus condiciones, porque con las oportunidades que le ha dado también el país, Sí, sí. negarse a formar parte de una selección que él sabe que lo necesita. De acuerdo. Es terrible, que no se lo busque nunca más, porque si el señor Cruyff ha ido a buscarlo, me parece un desaire terrible para nosotros no somos ricos, pero
en nuestra pobreza somos humildes y queremos que venga a jugar el jugador que sienta. Sí, sí. A ponerse en un jugador que lo están rogando. Pero ¿no le parece que al final del día es mejor? Sí. Porque para tener un jugador contra Sí, su sí, voluntad, prefiero tener Sí, uno que sí, se sí. va, permítame el término, Sí. a romper las piernas por querer estar, ¿no? Sí, señor. Cuando a Estrada lo convocaron, cuando a Padilla lo convocaron, decía que se le erizaba la piel, pues por Dios. Sí, pues. sí. Y al otro, pues, le parece como una risa que lo estemos buscando, ¿no? Yo creo que hay que parar eso. Totalmente de acuerdo. Mandar un mensaje. Y lo otro es que me preocupa, yo sigo insistiendo, qué grado de paciencia le podamos tener a... Porque la idiosincrasia nuestra no es de esa cultura de paciencia. Esa ecuación procesos-resultados está ahí vivita siempre. Ese es un tema muy sensible porque no se puede aplicar la misma receta para todos los casos. Yo creo que el tema de los procesos, no sé de cuándo acá se cree que el proceso es el entrenador. No, el entrenador es un componente del proceso. Hay procesos muy interesantes en el mundo del fútbol que no necesariamente son el entrenador. Creo que eso es muy conveniente para los entrenadores, creer que el proceso son ellos. No, ellos son un componente del proceso. Entonces, no se puede cortar el proceso, significa no se puede votar al entrenador. Depende. Hay procesos que ameritan un cambio y no es que se cambie el proceso, se cambia uno de los componentes para potenciar el proceso. ¿Qué paciencia se le va a tener? Yo creo que vale... A ver, no todo equipo que gana es bueno y no todo equipo que pierde es malo. Vale la pena saber qué va a hacer hasta aquí, a corte de este día, antes de que arranque la eliminatoria. A mí no me ha gustado para nada lo ausente de nuestro entrenador. Comparo y quizás le vaya mejor a Cruyff que a Queiroz en Colombia, pero escucho a ese señor decir que lo importante que es interiorizarse, no en el fútbol profesional, sino en las ligas barriales, caminar, caminos vecinales, ver cómo piensa el colombiano, qué dice, cómo actúa, cómo son en la derrota, cómo son en la victoria, se agrandan, se achican. Eso a él le da mucha información para, llegado el momento, usarla a su favor. Y yo digo, bueno, este tipo está realmente interiorizado con su trabajo. El otro lo maneja a distancia y se notan las diferencias, ¿no? Y no ha cerrado una gran curiosidad que la tenemos y que no la ha podido despejar Cruyff. Cada vez que se le ha preguntado sobre esa opción que tiene de regresar a España, él no ha sido categórico en decir: yo tengo un contrato firmado con ustedes y chao. Uh-huh. Y hasta el propio presidente de la federación lo ha dicho: si el Barcelona lo busca, no puedo hacer nada. Dios mío, eso nos deja una gran duda de que a quien se lo buscó tanto tiempo, claro, mañana cualquier oferta importante, porque no me venga a decir que la del Barcelona es importante, se haya dejado como una ventana abierta para que les coja. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? O sea, nos ponemos una prenda con el riesgo de que nos desnuden en media calle. ¿Así? Sí, señor. Eso es un error terrible, dentro de los tantos errores. Pero nadie lo niega, pues. Así es. Ni él absolutamente, y el presidente ha dado pauta de que si es Barcelona es imposible luchar contra esos intereses. Entonces, ¿para qué firmamos contratos? Es que eso es lo que a mí me preocupa, que por todas las cosas que hemos conversado hoy, hay algo que está claro y estamos tan cerca del árbol que no queremos darnos cuenta quizás en el escenario del fútbol ecuatoriano, y es que todas las actuaciones de Cruyff no nos hablan de un tipo que haya desarrollado una gran devoción por el trabajo actual. Más importante fue el programa de la cadena SER, más importante fue su gira por España, y tiene la cabeza puesta en si se va aquí, que se tiene o no. Yo no lo veo en el entrenador como ir a 2 o 3 partidos cuando sintió la presión no es hacer el trabajo. Para mí no pasa por eso. ¿Qué más puedes agregar en este horizonte o sea, estamos vendiendo tal vez la parte negativa, pero es que nos corresponde a nosotros pues evaluar. Porque después diremos, estuvimos montados en la camioneta y no es verdad. O nos estamos bajando de la camioneta, es nuestra obligación advertir de que se perdió tiempo, sí. Que se demoró demasiado, que cuando ya se fue a dar la gira al mundo, a hacer periodismo en otro lado. Quisiéramos que acierte, ¿no? Porque nuestro país requiere ya que a nivel de selecciones comience a recuperar camino. Es que esa es un poco nuestra obligación. Nosotros no podemos hacer periodismo del resultado, sino del contenido de las cosas. Pongo como ejemplo siempre el partido, uno reciente, el Barcelona-Cerro Porteño. El que gana 4-0 es el que jugó mejor, ¿no? Entonces, el resultadista dirá, sí, pero goleamos 4-0 en Paraguay. Pero creo que en ese partido
Hasta Bustos debe de haber quedado preocupado por el rendimiento, porque realmente era 4-0 la inversa. Bueno, en ese ámbito, entre el 0 y el 90, vivimos los que analizamos fútbol, no en el resultado. Un resultado puede analizarlo cualquiera, pero lo que pasa entre el minuto 0 y el 90, no creo que cualquiera pueda analizarlo. Y es ahí donde nosotros estamos. Viene Ecuador, gana 6 de 6, y vamos a quedar mal todos los que decíamos que estaba mal. No, así gane 6 de 6, no quiere decir que no va a legitimar lo actuado hasta aquí. Estaba mal, y enhorabuena se ganó, pero no quiere decir que haya estado bien. Bueno, estuvimos 12 de 12. 12 de 12. Y ya había gente que estaba comprando tickets para Moscú. Sí, Es que esa es la sí, gran sí, verdad. No decía que nos faltaban unos minutitos más. Y estábamos clasificados. Pero además se jugó bien. Sí. Porque el partido que le hace a Ecuador a la Argentina de Tata Martino fue un partido en donde hasta Tata Martino terminó exaltando Sí. las cualidades de Ecuador, ¿no? Sí, correcto. Con Uruguay estuvo bastante bien. Sí, sí. Con Bolivia ya no. Ahí fue bajando un poco, Y el cuarto que ganamos en Venezuela, creo, ¿no? me parece. Yo, memoria, soy malísimo. Por Sí. eso apunto todo. Y ahí ya había dificultades, pero se ganó. Sí, Y sí, entonces se ganaron 12. Y ya ahí pues, se paró la eliminatoria. claro. Y de ahí vino esos 6 meses que no se jugó. Y Claro. en 6 meses muchas cosas cambian. Montero dejó de jugar, Antonio Valencia pasó a ser postergado, no jugaba. Y esos jugadores que eran estructurales, Novoa había dejado de jugar. Creo que fue Roberto Mancini que llegó a su nuevo equipo y lo archivó. Entonces, esos jugadores estructurales ya no tenían competencia, pero seguían siendo titulares en la selección. Y dejaban tener un nivel deficiente. Sí. ¿Gaibor perdió puesto? Porque no te escuché ahí. Es que no lo puedo analizar porque está en una liga Se ha exótica. perdido. Y no sé el nivel de esa liga. No he visto partidos de esa liga. Hoy yo no lo consideraría, considerando que es un buen jugador. Si estuviera en una liga competitiva yo lo tendría, pero no lo puedo juzgar a distancia donde se ha ido. No lo escuché. Arboleda no lo tienes tampoco. No lo tengo Arboleda. ¿Y cuál es la razón? Me parece que hoy está mejor Arriaga, está mejor otros centrales. León creo que ha hecho más méritos dentro y fuera de la cancha para estar, ¿no? Y es el Compitiendo nuevo bien. proceso. Sí. Además tiene pegada de tiro libre. Muy bien. Mira que se nos fue el tiempo tan rápido. Te voy a invitar porque quiero hablar un poco de el campeonato ecuatoriano. Ya habrá su tiempo. Estamos listos para 18 equipos. Se va a subir la competencia. El fair play financiero. Mira, tanta cosa que agrupa nuestro campeonato que está también dando pasos en una etapa de análisis, de evaluación. Sí, sí. Porque si es cierto que cumplimos primer año de la Liga Pro, tuvo sus pros y sus contras. Pero para eso quiero invitarte para Claro que sí. un programa exclusivo para analizar cómo va desarrollándose este campeonato. Habrá tiempo, Arturo. Agradecerte encantado tu de estar. presencia. La verdad es que he disfrutado mucho la compañía y el diálogo que hemos tenido en relación a la selección con Arturo Magallanes.